bless you, church. Dios los bendiga, iglesia. We bring glory to God for bringing us all together in this day. Le damos gloria a Dios por habernos traído aquí todos hoy For the joy and the fun that we've had so far. y por la diversión y el gozo que hemos tenido hasta ahora. And for a lot of rejoicing that's to come tonight as well. Y el regocijo que ha de venir también. We also thank God for the tremendous work that He's doing in our youth. También le damos gracias a Dios por el tremendo trabajo que está haciendo en nuestros jóvenes. Amén. And not only in our youth, but in the youth across the world as well. Y no solamente nuestra juventud, pero la juventud alrededor del mundo. And it's beautiful to be able to witness that in this day. Y es hermoso ser testigo de eso en este día. I also lastly want to thank the worship team. A mí quiero darle las gracias al equipo de adoración, Because as always, they do a spectacular job at preparing the atmosphere for God's presence. porque como siempre hacen un tremendo trabajo preparando el ambiente lleno de la presencia de Dios. And we give glory to God for His presence in this hour. So, le damos gloria a Dios por su presencia en esta hora. And before we pray, I would like to read a few verses that is where today's preaching was inspired from. Y antes de orar, me gustaría leer algunos versículos donde usé para la inspiración para esta predicación de hoy. So if you can please join me in finding Ephesians chapter 4, verses 22 to 24. Y se pueden buscar en su Biblia Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. And if when you're ready, you could please stand with me for the word of God. Y cuando tengan la palabra, si se pueden poner de pie para leer la palabra de Dios juntos. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. All right, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ephesians says, "You were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires." Fuisteis enseñados en cuanto a vuestra antigua manera de vivir, a despojarnos de vuestro viejo yo, que está siendo corrompido por sus deseos engañosos, To be made new in the attitude of your minds, para ser hechos nuevos en la actitud de vuestras mentes, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. y revestidos del nuevo yo, creado para ser semejante a Dios en la verdadera justicia y santidad. Amen. Amén. If you could please join me in prayer as well. Y si ahora podemos orar juntos. All right, so Father God, we thank you once again for bringing us all together in this hour. Padre, te damos gracias por traernos y unirnos todos en esta hora. I pray that in this night we can offer our sincerest sacrifice to you, my Lord. Te pido, Señor, que en esta noche te podamos ofrecer un sacrificio sincero I pray that through your Spirit we can interpret your word, y que a través de tu Espíritu podamos interpretar tu palabra and that you can light our hearts on fire in this night, y que puedas encender nuestros corazones en fuego en esta noche. that we can be sensitive to your Spirit, Que podemos ser sensibles a tu Santo Espíritu and that we can be transformed according to your truth. y que podamos ser transformados de acuerdo a tu palabra. In the name of Jesus we pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. You can be seated. Amén. Amén. Se pueden sentar. Amén. So going back to today's verses, for the past month, So, volviendo atrás a los versículos de hoy, by God's grace, we've been a part of a beautiful movement in church. y por la gracia de Dios hemos sido parte de un hermoso movimiento de Dios en la iglesia. And for most of us, that movement, that change took place in the camp Jóvenes con Futuro. Y para la mayoría de nosotros ese cambio empezó en el campamento de Jóvenes con Futuro. And that's where many of us either truly encountered God for the first time or we built on that relationship. Y ahí fue donde muchos de nosotros tuvimos un encuentro real con el Señor o edificamos ya nuestra relación que teníamos con Él. And it was encouraging to be around that many youth that were hungry for God. Y para mí fue bien animante poder estar alrededor de tantos jóvenes que tenían hambre de Dios. And ever since that camp, it seems that we've been in the same spirit in terms of our thoughts with one another. Y desde ese campamento parece que estamos en el mismo espíritu desde que salimos de ahí. And since camp, there's been a theme that's been throbbing in my mind. Y desde el campamento ha habido un tema que ha estado en mi mente.
And that brings the title for today's preaching. Y eso va a traer el título para el mensaje de hoy. And the title is You Are Not Your Trauma, You Are Your Transformation. Y el título es, tú no eres tu dolor, tú eres tu propósito en Dios. You are not your pain, you are your purpose in God. Amén. Perdón, tú no eres tu trauma, tú eres tu transformación. Tú no eres tu dolor, tú eres tu propósito en Dios. And you are not your circumstance, you are your covenant. Y tú no eres tu circunstancia, tú eres tu alianza. And for a moment, I'd like to first briefly close our eyes. Por un momento me gustaría que cerráramos nuestros ojos And I just want us to imagine a few things. y quiero que nos imaginemos ciertas cosas. Imagine what can be defined as your obstacles in your walk with God. Imaginémonos lo que se puede definir como obstáculos en tu caminar con Dios. Imagine a challenge that you've been facing for years. Imagínate un desafío que has estado enfrentando durante muchos años And then imagine a challenge that's a bit more recent to you. y un desafío que es un poco más reciente para ti. And think about what's discouraged you or made you stumble in overcoming that challenge. Y piensa en lo que te ha desanimado o ha hecho tropezar en la superación de ese desafío. And for your most recent challenge, Y para el desafío más reciente, think about how that crept into your life and how it started to have a bigger part in your situation. y piensa en cómo eso se colocó en tu vida y cómo empezó a tener un papel más importante en tu situación. Please open your eyes, church. Y por favor, abran sus ojos. And challenges are something that we all face in our lives, both in and out of church. Los desafíos son algo que todos enfrentamos en nuestra vida, adentro y fuera de la iglesia. And what differentiates us from the world is what we approach in our challenges. Y lo que nos diferencia del mundo es lo que abordamos en nuestros desafíos. What am I guided by and what am I established in? ¿En qué me guío y en qué me establezco? Because in a world where everything comes and goes with the wind, as children of God, it's crucial that we walk to transform in God's word. Porque en un mundo donde todo va y viene como el viento, como hijos de Dios, es crucial que caminemos para transformarnos en la palabra de Dios. And in the Christian walk, a large volume of what occurs is our transformation in God. Y en el caminar cristiano, un gran volumen de lo que ocurre es nuestra transformación a través de Dios. And like I mentioned before, for many of us, the transformation and the move of God as a whole is new. Y como mencioné anteriormente, para muchos de nosotros la transformación y el mover de Dios como un todo es nuevo. I grew up in the church all of my life, Yo crecí en la iglesia toda mi vida, but I just recently had an encounter with God. pero fue recientemente donde tuve mi encuentro con Dios. And for some of us, a transformation is new, Y para algunos esa transformación es nueva, but for all of us, it means that we face more challenges than we like. pero como todos podemos decir que nos enfrentamos con más retos de los que nos gustaría. And in the middle of those challenges comes an essential part in our walk with God. Y en medio de esos desafíos surge una parte esencial de nuestro caminar con Dios, And it's our why. y es nuestro fundamento, It's our foundation. es nuestro porqué. Why now? ¿Por qué ahora? What am I transforming for? ¿Para qué me estoy transformando? What is the purpose that I stand on when I'm shaken? ¿Cuál es el propósito sobre el que me sostengo cuando soy sacudido? Last Wednesday, I was blessed to give class to the kids, El miércoles pasado tuve la bendición de darle clase a los niños and we talked about the importance of foundation. y hablamos de la importancia del fundamento. And the verse that the class revolved around was 2 Timothy 2, verse 19. Y el versículo que usamos para la clase fue 2 de Timoteo 2:19. And it says, "But the solid foundation that God has laid cannot be shaken." Y dice, pero el sólido fundamento que Dios ha puesto no puede ser sacudido. And on it are written these words: Y sobre él están escritas estas palabras. the Lord knows those who are his, El Señor conoce a los que son suyos, and all that say they belong to the Lord must turn away from their wrongdoing. y todos los que dicen pertenecer al Señor deben de apartarse de la maldad. We also spoke about what Hebrews 12 says, También hablamos de lo que dice en Hebreos 12, and it revolves around being shaken to a point so that what cannot be shaken may remain. y gira en torno a ser sacudidos hasta el punto de lo que puede ser sacudido, de lo que no puede ser sacudido, permanezca. And we did a short activity where we had 2 plastic tables on each side. Y hicimos una actividad en la que teníamos 2 mesas, And on one table, there were tables and napkins and plates. y
Y en una de las mesas tenía platos y servilletas. and on the other had the little play mats that kids usually have. Y el otro tenía como mini, eh, ¿qué era? Como mini manteles de juego o tapetes. No sé. And we gave each table 3 minutes to build so that nothing would fall from the table. Y le dimos a los niños 3 minutos para construir, ¿verdad? Con lo que había en su mesa. And after 3 minutes, they had to switch and they had to shake each other's tables as hard as they could. Y al final de esos 3 minutos cambiaban de su mesa. That's really good. Y sacudían las mesas, Así. bueno, del otro grupo, tan fuerte como podían. And at the end of the activity, what fell was what made the objects unstable. Y al final de la actividad, lo que se caía era lo que hacía los objetos que fueran inestables What had nothing to be secured to. y que no tuvieran nada a lo que sujetarse. And in our walk with God, a large part of what intimidates us is that lack of stability in the process. Y en nuestro caminar con Dios, una gran parte de lo que nos intimida es nuestra falta de estabilidad en el proceso, Our lack of security and our unfamiliarity with our foundation. nuestra falta de seguridad y nuestra falta de familiaridad con nuestros cimientos And our lack of knowledge of how it operates in deep waters. y su límite en las aguas profundas. And we find ourselves uncomfortable many times Y nos encontramos muchas veces incómodos because for so long we've thought that we've been secured in our own way, porque durante tanto tiempo hemos pensado que estábamos seguros a nuestra manera, with our own alleviations and ways to feel better, con nuestros propios alivios y formas de sentirnos mejor. when in reality God has called us to true freedom in Him. Amén. Amén. Cuando en realidad Dios nos ha llamado a la verdadera libertad en Él. And if we're being honest, true freedom is scary Y si somos honestos, amén, la verdadera libertad da miedo. because it means letting go of everything that you thought you knew. Come on. Porque la realidad es que es intimidante, perdón, no sentirse en control. Because the reality is that it's intimidating to not feel in control. Amén. Porque la realidad es que es intimidante no sentirte en control. It's in our instinct to want to know what will happen next, Está en nuestro instinto querer saber qué va a pasar después to resist what we don't know. y resistirnos a lo desconocido. And the process of transformation isn't always inspiring. Porque el proceso de la transformación no está en línea con nuestros instintos If we're being honest, most of the time it's ugly. y no siempre es el más inspirador. Y si somos sinceros, en la realidad es feo. And many of us say when we're in the middle of our tribulations, Y muchos de nosotros decimos cuando estamos en medio de nuestras tribulaciones, if God is with me, who can be against me? decimos, si Dios está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? And the reality is that we are against ourselves. Y la realidad es que estamos contra nosotros mismos. And there's a saying in English that says, the enemy is the inner me. Hay un dicho que dice, el enemigo es el yo interior. Because we either operate against God when we're in our flesh, O bien operamos contra Dios cuando estamos en nuestra carne, or we operate against our flesh when we operate in God. o bien operamos contra nuestra carne cuando operamos en Dios. And that tug of war may look different in a lot of ways for us. Y esa tira y afloja puede parecerse diferente en algunos aspectos para nosotros, But it's a rough process for all of us. pero es un proceso duro para todos nosotros, It's so rough that it lasts a lifetime. tan duro que dura toda la vida. And for many years, I lived within my own reasoning. Y durante muchos años yo viví en mi propio razonamiento. Maybe like most of us here today, I would get inspired from time to time. Como algunos de nosotros que estamos aquí, me motivaba de vez en cuando, But I always valued the question more than the answer of why. pero siempre valoré más la pregunta que la respuesta. I felt comfort in hiding in that question. Y me sentía cómodo escondiéndome en esa pregunta. And whenever I would be motivated, that spark would fade eventually. Y cualquier chispa que hubiera, que tenía de motivación, se desvanecía. Because I was living in a motivation-based faith. Porque estaba viviendo en una fe basada en motivación. And I felt safe in the questions of why and when. Y me sentía seguro en las preguntas de por qué y cuándo. And I felt I had no foundation in the answer. Y sentía que no tenía fundamento en la respuesta.
And since my encounter with God, I've been being transformed. Y desde mi encuentro con Dios he estado siendo transformado. And with that transformation, the motivation is also transformed to discipline in God's word. Y con la transformación, la motivación también se transforma en disciplina en la palabra de Dios. And like most of you probably heard, the Bible is the living word of God. Como probablemente los has escuchado tantas veces, la Biblia es la palabra viva de Dios. Because every time that you read it, it ministers to you differently. Porque cada vez que la lees te ministra en una forma diferente. And like my dad says, Como dice mi padre, reading the Bible builds your foundation. leer la palabra construye tu fundamento. But meditating in God's presence is where you get anointed with the Holy Spirit. Pero meditando en la presencia de Dios es donde eres ungido con el Espíritu Santo. And in his presence we change. Y en su presencia cambiamos. A Bible verse out of many that amplifies the importance of this is found in Romans 7. Un versículo que muchas veces amplifica la importancia de lo que estamos hablando está en Romanos 7, And it's in verses 15 through 20. versículo 15 al 20. I'll give you a minute. And it says, I do not understand what I do. Y dice, no entiendo lo que hago For what I want to do, I do not do. porque no hago lo que quiero, But what I hate, I do. sino lo que aborrezco. And if I do what I do not want to do, Y si hago lo que no quiero, I agree that the law is good. estoy de acuerdo en que la ley es buena, As it is it is no longer I myself who do it, but it is the sin living in me. pero ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que vive en mí. For I know that good itself does not dwell in me, Porque sé que el bien mismo no habita en mí, that is, in my sinful nature. es decir, en mi naturaleza pecaminosa. For I have the desire to do what is good, Pues tengo el deseo de hacer lo bueno, but I cannot carry it out. pero no puedo llevarlo a cabo, For I do not do the good I want to do, porque no hago el bien que quiero hacer, but the evil I do not want to do. sino el mal que no quiero hacer. This I keep on doing. Y esto continúo haciendo. Now if I do what I do not want to do, Y si hago lo que no quiero, it is no longer I who do it, ya no soy yo quien lo hace, but it is the sin living in me that does it. sino que es el pecado que vive en mí quien lo hace. And so it's a constant battle between flesh and spirit. Eso es una lucha constante entre el espíritu y la carne. And this is why discipline is mandatory in our walk with God. Y por eso es que la disciplina es algo mandatorio en nuestro caminar con Dios. We have to walk in discipline and be willing to be disciplined by God. Amen. Tenemos que caminar en disciplina y estar dispuestos a ser disciplinados por Dios. Amen. The Bible says in 1 Timothy 1:9, La Biblia dice en Timoteo 1:9, we also know that the law is not made for the righteous, but for the lawbreakers and rebels. sabemos también que la ley no fue hecha para los justos, sino para los transgresores de la ley y para los rebeldes, The ungodly and sinful, para los impíos y pecadores, the unholy and irreligious, para los impíos y religiosos, for those who kill their fathers or mothers, for murderers, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los homicidas. And so through obedience to God's word, Y así que a través de la obediencia a la palabra de Dios, we are willing to be disciplined, and when we are willing to be disciplined, we are transformed. y a través de estar dispuestos, amén, a ser disciplinados, es donde somos transformados. Hebrews 12:8 says that Hebreos 12:8, that if God does not discipline you as he does all of his children, amén, que si Dios no te disciplina como lo hace con todos sus hijos, it means that you are illegitimate and not really his children at all. significa que eres ilegítimo y no eres realmente sus hijos en absoluto. And that word illegitimate spoke to me more than ever when I was reading it. Y esa palabra ilegítimo me habló más que nunca cuando lo leí. And when I looked up the definition of illegitimate, Y busqué la definición de ilegítimo it means to not be recognized as y se significa no ser reconocido como tal and to be left with limited inheritance rights. y ser dejado con derechos de herencias limitados. Amen. In Proverbs 29:1, En Proverbios 29:1 it says, for people who hate discipline only get more stubborn. Amen. Porque las personas que odian la disciplina solo se vuelven más obstinados, rebeldes. There will come a day when life tumbles in and they break.
Y llegará un día en que la vida los derrumbe y se quiebren. but by then it will be too late to help them. Pero para entonces será demasiado tarde para ayudarlos. And so, whether Christian or not, we all break, church. Y así, seamos cristianos o no, But if we accept discipline from God and seek God when we are broken, como personas todos nos quebrantamos, iglesia, pero si aceptamos la disciplina de Dios y buscamos a Dios cuando estamos rotos, we will not only be restored, but we will be reinforced by the very materials that broke us. amén, amén. No solo seremos restaurados, sino reforzados por los mismos materiales que nos rompieron. In John 8, verses 31 and 32, En Juan 8, versículo 31 y 32, Jesus said, "If you hold on to my teaching, you are really my disciples." Jesús dijo, si aguantéis a mis enseñanzas o os aferréis, seréis realmente mis discípulos. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. And again, it's a lot easier said than done, Y de nuevo, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. because freedom in transformation is scary when you're dependent on what makes you feel better. Porque la libertad en la transformación da miedo cuando dependes de lo que te hace sentir mejor. But in the end, what makes you feel comfortable keeps you the same. Pero al final lo que te hace sentir cómodo te mantiene igual. And That's it, it. and it always ends up poisoning you. Y la mayor parte del tiempo, pero te envenena todo el tiempo, perdón. A grand example of how the glory and mercy of God can transform you are the 12 disciples. Un gran ejemplo de cómo la gloria y la presencia de Dios y la misericordia de Dios te pueden transformar son los 12 discípulos. Because the same disciples that witnessed the teachings and the miracle of Jesus Porque los mismos discípulos que fueron testigos de las enseñanzas y los milagros de Jesús battled with their flesh before and after their encounter with Jesus. lucharon con su carne después de su encuentro con Jesús. And at one point or another, they gave in to what they depended on. Y en un momento dado cedieron a aquello de lo que dependían. Peter gave into his anger when he sliced a soldier's ear. Amén. Pedro cedió a su ira cuando le cortó la oreja al soldado. Judas gave into his greed. Oh, come on. Judas cedió a su codicia. Matthew is said to have lusted after money. Y se dice que Mateo codiciaba el dinero. And all of them were said to have fled Jesus when he was arrested. Dice que todos ellos huyeron de Jesús cuando él fue arrestado. And like many of us, we probably would have said that we would have stayed with him. Y tal vez muchos de nosotros hubiéramos dicho que no hubiéramos quedado con él. And in those actions, they felt shame. Pero sin embargo, en esas acciones sintieron vergüenza They felt hopeless, y se sintieron desesperados. a lot like we do in our day-to-day lives. Igual como nosotros nos sentimos muchas veces día a día. However, unlike Judas, they turned their eyes to God's grace. Pero sin embargo, a diferencia de Judas, volvieron sus ojos a la gracia de Dios And they were transformed by their faith. y fueron transformados por su fe. So even the disciples felt shame and regret. Así que incluso los discípulos sintieron vergüenza y sintieron remordimiento And they had sinned against God in the flesh. y habían pecado contra Dios en su carne. However, Jesus not only forgave them, Sin embargo, Jesús no solo los perdonó, but it says in John 20, verses 23, that they were also given the power of forgiveness after the resurrection. pero dice también en Juan 20:23 que también se les dio el poder del perdón después de la resurrección. That's how powerful the love of God is. Así de poderoso es el amor de Dios. Amén. And transformation is also scary because most of the time we're ashamed to truly approach God. Y la transformación también da miedo porque muchas veces tenemos vergüenza de acercarnos a Dios. Because we make the mistake of not seeing church as a hospital, we see it as a stage. Porque cometimos el error, amén, de ver la iglesia de no ver la iglesia como un hospital, sino la vemos como un escenario. That's real good, man. Amen. We're ashamed to admit to God our faults and insecurities. Come on. Tenemos miedo de admitir nuestras faltas y a menudo limitamos, y nuestras inseguridades. And we often limit transformation because we allow the person in the mirror to affect the person walking into the presence of God. Y a menudo limitamos la transformación porque permitimos que la persona en el espejo afecte a la persona que entra en la presencia de Dios. And when we live in shame, Y cuando vivimos avergonzados,
We often label ourselves of undeserving of the good things in life. A menudo pensamos que no somos merecedores que, que no somos merecedores We're not meant to be extended a hand in mercy, porque no estamos hechos para ser perdonados o sentir la misericordia de Dios. and we're meant to suffer and live a quiet life because we don't want to burden the world with ourselves. Y no estamos destinados a que se nos tienda la mano de la misericordia y estamos destinados a sufrir por nosotros mismos y a vivir una vida tranquila y sin identidad para no ser una carga para el mundo. And we rebuke vulnerability. Y a menudo nos aferramos a nuestra rabia y a nuestra falta de perdón. And it's important that through God's grace, we allow for this transformation to happen. Y es importante que a través de la gracia de Dios permitamos que esa transformación ocurra, That we allow for it to happen by acknowledging and surrendering our shame. que permitamos que pasa aceptando y reconociendo nuestra vergüenza And that we bring our guilt and our anxiety to the altar, y que le traemos nuestra culpa y nuestra ansiedad, la traemos al altar, to God's presence, a la presencia de Dios and to surrender the things that impede us from living in God's love y rendir las cosas que nos impiden de vivir en el amor de Dios and that restrict us in God's presence. y nos restringen en la presencia de Dios. In 1 Peter 5:7 it says, En primera de Pedro 5:7 dice, "Cast all your anxieties on him because he cares for you." echad toda vuestra ansiedad sobre de él porque él cuida de vosotros. In the same sense, 1 Peter 4:16 says, En el mismo sentido, primera de Pedro 4:16 dice, "Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in that name." pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios en ese nombre. And so God doesn't call us to live in shame, church. Amén. Dios no nos llama a vivir avergonzados, iglesia. God calls us to approach his presence with our imperfections. Dios nos llama a acercarnos a su presencia con nuestras imperfecciones. Amén. In James chapter 4, verses 7 through 8, it says, Santiago 4:7 al 8 dice, "Submit yourselves then to God. someteos pues a Dios, Resist the devil, and he will flee from you. resistir al diablo y huirá de vosotros. Come near to God, and he will come near to you. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Wash your hands, you sinners, Lavados las manos, and purify your hearts, you double-minded." y purificad vuestros corazones de doble ánimo. And when we approach God's presence with sincerity, So, cuando nos acercamos a la presencia de Dios con sinceridad, we allow ourselves to not only transform into a heart that's willing to love, nos permitimos no solo transformarnos en un corazón dispuesto a amar, but a heart that's willing to accept love. sino en un corazón dispuesto a ser amado. And accepting love can be a significant challenge in our walk as well. Amén. Amén. Y aceptar el amor puede ser también un reto importante en nuestro caminar, Because shame denies you of that inheritance of grace. porque la vergüenza te niega de la herencia de la gracia And it keeps you locked in that mindset of because of who and what I am y te mantiene encerrado en esa mentalidad or what I am not. porque quién soy o simplemente o por lo que no eres I am simply not enough. o simplemente no eres suficiente. My life is destined by my failures, Mi vida está definida por mis fracasos and I can't succeed in any area of life. y mi inhabilidad de tener éxito y ser importante en cualquier área de mi vida. So I don't belong, I shouldn't be a part of anything. Simplemente no pertenezco. However, because of God's grace, his love isn't achievement based. Pero sin embargo, por la gracia de Dios, su amor no se basa en logros. Amén. His love is eternal, pure, and unconditional. Amén. Amén. Su amor es eterno, puro e incondicional. And pursuing of the lost sheep so no one is left behind. Amén. Y persigue a las ovejas perdidas para que ninguna se quede atrás. And in transparency, like I mentioned before, between the tug of war with our flesh and God, Y en transparencia, como mencioné antes, entre nuestra pelea con la carne y Dios, I fought to go to the altar that day, yo luché por ir al altar like many of us do. el día que encontré al Señor, como muchos de nosotros lo hacemos. I desired to go, but I didn't feel in my heart that I could be changed.
Deseaba ir, pero no sentía que pudiera ser cambiado. I lived in a lack of hope. Vivía en una falta de esperanza. And I barely even knew what I genuinely wanted other than to meet God. Y apenas sabía lo que realmente quería, aparte de encontrarme de verdad con Dios. But I still wanted to hold on to my sin. Pero seguía queriendo aferrarme a mi pecado And the lack of forgiveness and hate that made me feel protected. y a la falta de perdón y al odio que me hacía sentir protegido. And I rebuked feeling vulnerable. Y reprendí sintiéndome vulnerable. But the presence of God was so strong. Pero la presencia de Dios era tan fuerte And the weaker that my knees got, y cuanto más débiles se pusieron mis rodillas, I offered God what doubt I had in the question. ofrecía a Dios la duda que tenía en la pregunta And I approached the answer. y me acerqué a la respuesta. Because I wanted to experiment God's grace. Porque quería experimentar la gracia de Dios, The same way many of you do. de la misma manera que muchos de ustedes quieren. And I felt that my shame caused me to live in too much regret. Y sentí que mi vergüenza me hacía vivir con demasiado arrepentimiento, The same way many of you do. de la misma manera que muchos de ustedes. But sooner or later, you get tired of having regrets. Pero tarde o temprano te cansas de tener esos arrepentimientos. And when you're in God's presence, you're presented with a choice. Y cuando estás en la presencia de Dios, se te presenta una elección. You either choose to be stronger in God Eliges o ser más fuerte en Dios or weaker in sin apart from God. o más débil en el pecado aparte, fuera de Dios. And like I said, I honestly didn't know what to ask for. Y como dije, honestamente no sabía qué pedir, But I know that I needed to be transformed according to His will. pero sabía que necesitaba ser transformado de acuerdo a su voluntad. And in leading up to camp, I discovered my new favorite word of the Bible. Y en el camino hacia el campamento descubrí una de mis nuevas palabras favoritas en la Biblia. And the word is lament. Y la palabra es lamento. To lament is to cry out to God from the profound sincerity of your heart. Amén. Lamentarse es clamar a Dios desde la profunda sinceridad de tu corazón. And when I approached God's presence that Friday afternoon, Y cuando me acerqué a la presencia de Dios ese viernes por la tarde, I approached the altar with my guilt, me acerqué al altar con mi culpa and I poured my heart out to God. y derramé mi corazón a Dios. And I asked God to transform me and to separate me from the sin that was ingrained in me. Amén. Y le pedí a Dios que me transformara y me separara del pecado que estaba arraigado en mí, From that same anger and lack of forgiveness, de esa rabia y la falta de perdón, for being indifferent to His love because of my why. por mi indiferencia a su amor debido a mí. ¿Por qué? I approached the altar not like someone who's heard the word of God his whole life, Me acerqué al altar no como alguien que ha escuchado la palabra de Dios durante toda su vida, but as someone who experienced God's freedom for the first time. pero sino como alguien que realmente experimentó la libertad de Dios por primera vez. And I felt God's love in a profound way. Y sentí el amor de Dios en una manera profunda. And in that, my shame turned to guilt, Y en ese momento mi vergüenza se convirtió en culpa and my guilt turned to hope, y mi culpa se convirtió en esperanza and that hope turned to freedom. y esa esperanza se convirtió en libertad. And like the same song that worship was singing today, Y como la canción que estábamos cantando hoy en la adoración, they can have the world, but I want more of you, God. amén. Ellos pueden tener el mundo, pero yo quiero más de ti. And with that surrender came transformation. Y con esa rendición llegó la transformación. And from transformation came a freedom, Y esa transformación trajo libertad. freedom from the shame that kept me from God's love, Libertad de la vergüenza que me alejaba del amor de Dios. freedom to feel hope in God and to be free to walk by faith. La libertad para tener esperanza en Dios y ser libre para caminar por la fe. And to realize that in the end, the only one that's affected is yourself. Y para darme cuenta que al final el único que es afectado es uno mismo. And like many of us know, the process of transformation isn't always encouraging. Y como muchos de nosotros sabemos, el proceso de transformación no siempre es alentador, Especially when you're feeling the pressure. especialmente cuando sientes la presión. And after the honeymoon phase, Y después de la fase de luna de miel, that's it.
Many times you'll be tempted to go back to your comfort zone. Amen. You're preaching, that's it. Y muchas veces sentirás la tentación de volver a tu zona de confort. Come on. And Fidel preached us about that a few weeks ago as well, Y Fidel nos habló de eso unas semanas atrás, about the importance of not being limited to our comfort zone. sobre la importancia de no limitarnos a nuestra área de confort. But often when we take a few steps out of that comfort zone Pero a menudo cuando damos unos pasos fuera de esa zona de confort and we step into the deep waters, hacia aguas profundas, we strongly consider going back to the shore. muchas veces consideramos seriamente volver atrás a la orilla. It says in Ephesians chapter 5 verses 15 through 16, Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16 dice, "Be very careful then how you live, tened pues mucho cuidado de cómo vivéis, not as unwise but as wise, no como imprudentes, sino como prudentes, making the most of every opportunity, aprovechando toda oportunidad, because the days are evil." porque los días son malos. And Pastor Javi actually told us a short while ago as well. Y el pastor Javier nos dijo eso también hace poco. And it's something that we don't always think about. Y es algo en que no siempre pensamos. And he said that it's dangerous to leave the house without prayer. Y dije que era peligroso salir de su casa sin orar, Because there's a real world out there, porque hay un mundo real allá afuera. and a world that will relentlessly knock and blow at your door. Y un mundo que llamará implacablemente y soplará a tu puerta. And if you let it, it'll test your faith Y si lo permites, pondrá a prueba tu fe and everything that you depend on, y todo aquello en lo que dependes, including your transformation. incluyendo tu transformación. And it won't stop until, like Peter, you deny Jesus. Y no parará hasta que como Pedro niegues a Jesús. And in the days that follows God's process with you, Y en los días que siguen al proceso de Dios contigo, there will come a time when the fire within you is going to be tested. vendrá un tiempo donde el fuego dentro de ti será probado. When you feel without purpose or lack of favor, Cuando te sientas que no tienes propósito o no eres favorecido and your faith feels dry, y tu fe se siente seca. and you may even feel abandoned by God and persecuted by the enemy, Y incluso te puedes sentir abandonado por Dios y perseguido por el enemigo, just like Job did. así como se sintió Job. But when the day comes, Pero cuando ese día llegue, will you have the faith and courage to fight for your blessing like Job did? tendrás la fe y la valentía para luchar por tu bendición como lo hizo Job Or how Jacob did when he persevered? o como lo hizo Jacob cuando perseveró. Amen. As it says in James chapter 1 verse 12, Como dice en Santiago capítulo 1 versículo 12, blessed is the one who perseveres under trial, amén, bienaventurado el que persevera en la prueba, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him. porque habiendo resistido la prueba recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. And so the question is, will we be able to operate in discipline and faith? So, la pregunta es, ¿seremos capaces de actuar con disciplina y con fe? Are we willing to be transformed now so that when those moments come, we can stand firm in God? Amén. ¿Estamos dispuestos a ser transformados ahora para poder permanecer firmes en su amor cuando esos momentos vengan? Firm enough not to focus on what we hear and feel, but to focus on the blessing that's waiting for you in God. Amén. Los firmes suficientes para no enfocarnos en las batallas que vengan o en las mentiras que escuchamos y sentimos, sino para enfocarnos en la bendición que nos espera cuando nuestra fe nos lleve al amor de Dios. And it's important that in our walk in God and in our transformation, Y es importante que en nuestro caminar con Dios y en nuestra transformación, we understand that we don't have to go about it alone. que entendamos que no tenemos que hacerlo solo. We're not meant to. No somos diseñados para hacerlo solo. In Galatians chapter 6, verses 1 through 3, it says, En Gálatas 6, versículo 1 al 3 dice, brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. amén. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Keep watch on yourself, lest you be tempted. Velad por vosotros mismos, no seas que tú también caigas en tentación. Bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ.
sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Jehová. For if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. Porque si alguno se cree que es algo cuando no es nada, se engaña a sí mismo. And like it was said in the beginning, you're not your circumstance, you're your covenant. Y como se dijo al principio, tú no eres tu circunstancia, sino tu pacto. You're not limited to your diagnosis or what you depend on right now. No estás limitado a tu diagnóstico o aquello en lo que dependes. And I give glory to God for Pastora Jorah testimony. Amén. Y le doy gracias a Dios, gloria a Dios por el testimonio de la pastora Joa, Because it shows that God is willing to make a miracle out of a willing heart. porque demuestra que Dios puede hacer un milagro en un corazón que está dispuesto. A heart that when they're overcome with anxiety or fear, that his love will transform you for his glory. Un corazón que cuando está superado por ansiedad y temor, su amor lo puede transformar para su gloria. And through her transformation, we pray that she'll continue to minister to many. Amén. Y a través de su transformación oramos que ella continuará ministrando a muchos. And I pray that we can support her in love Y oro que la podamos ayudar con amor and continue to bear witness to God's love through her. y podamos ser testigos del amor de Dios a través de su vida. I also give glory to God for what he's doing in Michael Rosendo. Amén. También le doy gloria a Dios por lo que le está haciendo en la vida de Michael. Amén. He's a young man that's always had the love and the support of the church. Un joven que siempre ha tenido el amor y el apoyo de la iglesia. And in his walk, God made a miracle out of him. Y en su caminar Dios ha hecho un milagro en su vida. Because when God was transforming Michael, Porque cuando Dios está transformando a Michael, he had his own plans. Él tenía sus propios planes. But out of God's love, he's transforming Michael to be a testimony that's already ministering to many. Pero por el amor de Dios, Él está transformando a Michael para que sea un testimonio que ya está ministrando a muchos. And it's a life that's willing to minister to people about the mercy and persistence of God's love. Amén. Acerca de la misericordia y la persistencia del amor de Dios. And I give God to many years of answered prayers. So le doy gracias a Dios por los muchos años de oraciones que han sido contestadas. And these are just a few examples of transformations that are happening in this church. Y estos son solo algunos de los pocos ejemplos de las transformaciones que están ocurriendo en esta iglesia. Right? We're seeing transformation in Karen and Fidel. Amén. Estamos viendo una transformación en la vida de Karen y Fidel. We're seeing it in Kevin and Roxanne and their beautiful family. Amén. Lo estamos viendo en la vida de Kevin y Rosanne y en su familia hermosa. Amén. We're seeing it in the tremendous growth of the choir and musicians. Amén. Lo hemos visto en el tremendo crecimiento del grupo de adoración y de los músicos. To the point that we even have a violin player. Amén. Al punto que ahora mismo tenemos hasta un violinista. We're even seeing Adrian build a foundation. Amén. Estamos viendo también a Adrián construir un fundamento. To the point that, like yesterday's youth class, Al punto como cuando se estudió ayer en la clase de jóvenes. we're seeing how he resembles a Timothy. Amén. Vemos cómo él refleja un Timoteo. We're seeing the transformation of the next generation. Amén. Estamos viendo la transformación de la próxima generación. And we're witnessing the chains being broken because of God's love. Y siendo testigos de cómo se rompen las cadenas debido al amor de Dios. And we're seeing how his love and experiencing his love can transform those who are willing to surrender. Amén. Y estamos viendo cómo su amor y experimentar su amor puede transformar a aquellos que están dispuestos a rendirse a Él. Because God is calling us now to rejoice in his presence Porque Dios nos está llamando ahora a regocijarnos en su presencia and to be made anew in his love. y a ser hechos nuevos en su amor. To abandon a world that has no answers and will leave you broken. Amén. Abandonar un mundo que no tiene respuestas y que te dejará roto y sin esperanza. Hopeless. But in his love, like the book of Zephaniah says in chapter 3, Pero en su amor, como dice el libro de Sofonías capítulo 3, the Lord says that he will remove disaster from among us, el Señor dice que Él quitará el desastre de entre nosotros and he will bring about your restoration before your very eyes. y traerá tu restauración ante tus propios ojos. And so the same eyes that see different trials and tribulations Y así los mismos ojos que ven las pruebas y las tribulaciones are the same eyes that will bear witness to transformation in one another. son los mismos ojos que darán testimonio de la transformación de Dios unos a los otros. And all eyes will rejoice in love because the love of God will be made real to all those who believe in it. Y todos los ojos se regocijarán en amor porque el amor de Dios se hará realidad para todos los que creen. We give glory to God, church. Le damos gloria a Dios, iglesia. Please stand. Amén. Y si se pueden poner de pie. Amén.
In meditating for today's message, I found a short video of a preaching on YouTube. Y mientras meditaba para el mensaje de hoy, encontré un mensaje corto en YouTube de una predicación. And the preacher asked the crowd what was the furthest distance in the room. Y el predicador le preguntó a la iglesia cuál era la distancia más lejana en el cuarto. And you heard different answers from floor to ceiling and from door to door. Y hubieron diferentes respuestas del techo al piso, de la puerta a la puerta. And I wasn't expecting the answer Y yo no esperaba la respuesta, because the answer was 12 inches. porque las respuestas eran 12 pulgadas. Because those 12 inches represent the mind and the heart. Amén. Porque esas 12 pulgadas representan el mente, de la mente al corazón. In those 12 inches is where the lifelong battle is. En esas 12 pulgadas es donde está la batalla de toda la vida. That's it. In those 12 inches are the difference between living in God's love or living eternity without God. En esas 12 pulgadas está la diferencia entre vivir en el amor de Dios o vivir la eternidad sin Dios. And in that choice lies the difference, whether we decide to surrender to God's grace or to give into our anger. Y allí está la diferencia en donde decidimos si nos rendimos a la gracia de Dios en su presencia o nos entregamos a nuestra ira So if we give into our shame and our anxieties and our diagnosis, o a nuestra vergüenza, a nuestras ansiedades o aún a nuestros diagnósticos. and so there is where we make the choice of whether to prioritize our why and be indifferent to his love, Ahí es donde tomamos la decisión de priorizar nuestro porqué y ser indiferentes a su amor, or to accept his grace and love and allow for his love to answer the question through our transformation. o aceptar su gracia y amor y permitir que su amor responda a la pregunta a través de nuestra transformación. And it's easy to be motivated to love God or to want to change every once in a while. Y es fácil estar motivado para amar a Dios o querer cambiar de vez en cuando, Or even want to do a good deed in his name. o incluso querer hacer una buena obra en su nombre. And at times, we turn into jukeboxes sometimes. Y a veces nos convertimos en tocadiscos, Because the bigger the paycheck, the more we worship. porque cuanto más mala es la paga, más adoramos. But when you see how depending on God shakes everything that you've depended on, Pero cuando ves cómo depender de Dios hace tambalear todo aquello de lo que has dependido and everything that you've invested your identity in, y en todo lo que has invertido tu identidad, will you still be willing to surrender wholeheartedly? estarás dispuesto todavía a rendir tu corazón completo. Will you be disciplined in faith? Serás disciplinado en la fe And will your foundation hold up? y resistirán tus cimientos. And the move of God that we're witnessing is great, church. El movimiento que estamos viendo de Dios es grande, iglesia. And God is not calling us to be dormant. Y Dios no nos está llamando a estar inactivos o dormidos. He's calling us to be a testament to his glory through our story. Él nos está llamando a ser un testimonio de su gloria a través de nuestra historia. And whether it be here at church or in your private space, Y ya sea aquí en la iglesia o en tu espacio privado, I pray that you can offer your lament to God oro para que puedas ofrecer tu lamento a Dios and experience his presence and offer God your sincerest surrender. y experimentar su presencia y que ofrecer a Dios tu más sincera entrega That you could present him your sacrifice in his presence y un sacrificio en su presencia. and to be a testament that his transformation provides a love that's without comparison. Experimentar y ser testigos de que su transformación provee un amor y una libertad que no tiene comparación. And in Jesus' name, we continue to declare great things coming for this church. Y en el nombre de Jesús seguimos declarando que cosas grandes vienen para esta iglesia. Great transformation, healing, and freedom is coming to this church. Amén. Grandes transformaciones, sanidad y libertad viene para esta iglesia. And to all the churches in the world that are speaking love to the broken, Y todas las iglesias que están buscando alrededor del mundo, that are ministering to those who are longing for his word. que están hablando amor a los quebrantados, que están ministrando a aquellos que están anhelando su palabra. Because God will use a Moses or a Joshua or a Peter, Porque Dios usará a un Moisés, a un Josué o a un Pedro and he'll use them to show that his love is greater than our brokenness. para mostrar que su amor es más grande que nuestro quebrantamiento.
And when true love meets a broken heart, that's where the transformation begins. Y cuando el amor verdadero se encuentra con un corazón quebrantado, Because, ahí es donde comienza la transformación. Amen. because in the end, you're not your trauma, church. Porque al final, iglesia, tú no eres tu trauma. Because the same God that gave you a purpose and a covenant Porque el mismo Dios que te dio un propósito will be with you during your transformation. y que te dio una alianza, un pacto, estará contigo durante tu transformación. Live that each day knowing that truth, church. Vive cada día sabiendo esa verdad. And he who the Son sets free is free forever. Y aquel hijo liberare será libre para siempre. He will not abandon you or forget about you. Amén. Él no te abandonará ni se olvidará de ti. And he's waiting for you to approach him in his presence Y Él está esperando que tú te acerques a su presencia so that you can be replenished and renewed. para que tú puedas ser refrescado y transformado. And as long as God gives the church breath, Y mientras Dios le dé aliento a la iglesia, you will always have somebody praying over you. siempre tendrás a alguien orando por ti, Whether it be in your city or across the world, ya sea en tu ciudad o alrededor del mundo, and you'll be addressed as your purpose. y se dirigirán a ti por tu propósito, Not by your circumstance, no por tu circunstancia, because God is calling you to the answer. porque Dios te está llamando a la respuesta, And in his truth lies our transformation. y en su verdad está nuestra transformación. So please join me in prayer. Amén. Si pueden cerrar sus ojos y bajar sus cabezas para orar. We thank you, Father God, for this night. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta noche. We thank you for your presence that is here in this night, Father Te God. damos gracias por tu presencia que está aquí en esta noche. We give you glory for the transformation that's occurring in each of us, Father God. Te damos gloria por la transformación que está pasando en cada uno de nuestras vidas. For the seed that was planted in us this afternoon by your word. Por la semilla que fue plantada en esta noche por tu palabra. I pray that in our growth we won't question your truth, Father God. Padre, te pido, Señor Jesús, que no cuestionemos tu verdad. That when we're shaken, we won't feel alone and abandoned. Que cuando estemos sacudidos, que no nos sintamos solos ni abandonados. That we can bear one another's cross with love. Que nos podamos, Señor, ayudar unos al otros en amor y cargar nuestra cruz. And that through it all we can focus on the purpose that you've given us. Y a través de todo que nos podamos enfocar en el propósito para que tú nos has creado. We give glory for what we're seeing and what we're experiencing. Te damos gloria por lo que estamos viendo y lo que estamos experimentando, Señor. Te damos gracias. And we give all glory and praise to you, Father God. Y te damos a ti toda la gloria y la adoración y la alabanza. In the name of Jesus we pray. En el Amen. nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. 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 Amén.